Deja de ser siempre el bueno. El peso de la máscara del bueno. Hay gente que nace con un nudo en la garganta y una sonrisa en el rostro. Vive complaciendo, cediendo, sosteniendo una cuerda en llamas, creyendo que mantener la paz vale cualquier sacrificio. Va entregando tiempo, energía, silencio. Y aun cuando todo arde, finge que todo está bien. Porque aprendió que ser amado depende de eso, de no incomodar, de encajar, de ser bueno. Pero, ¿hasta qué punto eso es una virtud? ¿Y cuándo empieza a volverse una prisión? La verdad es que nadie se da cuenta de cuánto duele esa cuerda. Porque quema por dentro. El mundo aplaude a quien ayuda a todos, pero no pregunta quién está ayudando a esa persona. Y el bonachón sonríe. No por ligereza, sino por supervivencia. Si grita, es un desagradecido. Si se niega, es egoísta. Entonces, se calla, traga, aguanta. Y ese peso va moldeando sus días como si fuera normal vivir para los demás. Solo que hay un límite. Siempre lo hay. Ese papel de mártir moderno se disfraza bien. Ah, yo soy así. Me gusta ayudar. Pero, en el fondo, existe un miedo escondido. Miedo al rechazo, a no ser necesario, a perder el amor de los demás. Es cruel, porque nadie enseña que la bondad sin límites no es virtud, es autoabandono. Y lo más peligroso, la persona empieza a convencerse de que nació para eso, como si hubiera venido al mundo a apagar incendios, aunque sea con su propio cuerpo. Hay quien sostiene esa cuerda en la familia. Siempre está disponible, nunca dice que no. Recibe regaños, lo presionan, pero sigue allí. En el trabajo, es quien hace horas extras, toma tareas de los demás, nunca se queja. En las relaciones, ama por los dos, tolera lo que no debería, y todavía se siente culpable por pensar en rendirse. Y lo más loco, cuanto más te entregas así, más te exigen. Porque la gente que siempre dice sí es vista como alguien sin límites. Y entonces, exigen sin freno. No se trata de volverse piedra ni de cortar todo. Se trata de mirar hacia adentro y preguntarse, ¿qué estoy sosteniendo aquí que me está destruyendo poco a poco? A veces, lo que llamas bondad no es más que miedo mal disfrazado. Miedo de perder tu lugar en la vida de las personas. Miedo de ser olvidado. Pero quien solo es amado cuando se sacrifica, nunca fue amado de verdad, fue útil. Y ser útil está bien, pero solo hasta el momento en que desapareces de tanto entregarte. ¿Ya pensaste en cómo algunas personas logran lo que quieren sin seguir las reglas? Ellas no sostienen cuerdas. Ellas crean caminos. Y no es porque sean frías o malas, es porque aprendieron a elegir dónde colocar su energía. Su tiempo tiene valor. La palabra no existe. Y, por increíble que parezca, son respetadas por eso. Entonces la pregunta queda, ¿y si tú aprendieras a hacer lo mismo? Existe un punto en que el fuego de la cuerda empieza a subir al pecho. Llega como ansiedad, cansancio, irritación. El cuerpo habla, el alma grita, pero como aprendiste que quejarse es debilidad y decir no es egoísmo, tragas una vez más. Pero, ¿y si ese dolor fuera, en realidad, un llamado? ¿Una señal de que algo necesita cambiar? Es en ese momento cuando la filosofía entra, no como teoría, sino como liberación. Ese empujón que dice, hey, hay otra forma de vivir. Y esa otra forma comienza cuando empiezas a darte cuenta de la prisión invisible en la que entraste, esa que parece comodidad, pero en realidad es control. De eso vamos a hablar ahora. La prisión invisible de la bondad. Ser bueno se volvió una especie de moneda social. Cuanto más te anulas, más parece que te admiran. Pero mira qué trampa tan sutil. Esa admiración es frágil, depende de tu capacidad de agradar. Y el día en que decides poner un límite, listo. Te vuelves un ingrato, te vuelves difícil, te conviertes en alguien que cambió. La prisión no tiene rejas, pero sí expectativas. Y la llave no siempre está del lado de adentro. La sociedad, en el fondo, adora al buenito. Porque es predecible, disponible y no ofrece resistencia. Pero esa bondad exigida no es virtud, es conveniencia. Y lo más cruel, cuanto más te sacrificas, más te exigen. Como si fuera tu papel natural. ¿Ya notaste cómo las personas siempre buscan a la misma persona para resolverlo todo? Y si te niegas una sola vez, parece que se olvidan de todo lo que ya hiciste. Eso es un patrón, no una casualidad. Esa prisión no ata con cadenas. Ata con culpa. Te hace pensar que, si no estás siempre diciendo que sí, eres malo. Es el viejo guión. Fulano es tan bonito, nunca se queja. Pero la pregunta es, ¿y por qué nunca se queja? ¿Porque está feliz o porque tiene miedo? La mayoría no se queja porque cree que,
si se posiciona, va a perder amor. Y, a veces, lo pierde de verdad, porque el amor que depende de tu sumisión nunca fue amor verdadero. Hay gente que vive ese ciclo desde niño. Fue elogiado por ser obediente, por no dar problemas, y creció creyendo que eso era amor. Entonces, pasó la vida diciendo sí a todo: favores, relaciones abusivas, empleos sofocantes. Y nunca se dio cuenta de que, en el fondo, solo intentaba merecer existir. Ser útil se volvió sinónimo de tener valor. Pero, ¿y cuando ya nadie te necesita? ¿Todavía sientes que vales algo? El problema de la bondad mal colocada es que roba nuestro poder de elección. La persona se acostumbra tanto a vivir en función de los demás, que ya ni sabe qué quiere para sí. Y lo peor, cuando aparece una oportunidad de cambio, ella misma se sabotea, porque tiene miedo de perder la identidad que creó, la del buenito. Pero ser bueno no puede significar dejar de ser tú. Y a veces, para reencontrarte, vas a tener que decepcionar a algunos. Ejemplo simple: imagina a alguien que siempre asume tareas en el trabajo, incluso estando agotado. Lo hace porque cree que necesita demostrar que vale, si no, será descartado. Pero el efecto es el contrario: se convierte en el resuelve todo y pierde el respeto de los colegas. Y si un día dice, no puedo, el jefe lo ve raro. Por eso es tan importante aprender a poner límites. ¿Y sabes por dónde empezar? Diciendo no una vez. Prueba, mira qué pasa. Y si tienes miedo de poner límites y ser rechazado, bienvenido al club. Pero la verdad es que la gente que solo está a tu lado cuando dices sí todo el tiempo, no es compañía, es una cadena. Y cuando empiezas a posicionarte, ocurre la magia: lo que no era para ser, se aleja. Y lo que es de verdad, se queda. Porque el respeto solo nace cuando nos mostramos enteros, no solo cuando agradamos. Queda una pregunta en el aire: ¿ser bueno es ser justo o solo ser útil para los demás? Esa pregunta abre espacio para un nuevo entendimiento sobre poder y posicionamiento. Lo que no te contaron sobre el poder. Desde pequeños, escuchamos que la vida recompensa a quien hace el bien. Que si eres honesto, leal, sincero y amable, todo va a salir bien. Pero el tiempo pasa y la realidad se impone. Y ahí uno se da cuenta de que, a veces, quien juega sucio avanza. Que quien miente, manipula y fuerza las cosas, consigue lo que quiere. Entonces llega el dolor. ¿Será que el problema soy yo? No, el problema no eres tú. El problema es que se olvidaron de contarte que el mundo es una mezcla de ideal y realidad, y quien sobrevive es quien sabe bailar entre los dos. Existe una diferencia enorme entre moral y estrategia. La moral te dice lo que sería ideal. La estrategia te enseña lo que es posible. Solo que la mayoría de las personas fue entrenada solo para vivir en el ideal, y no soporta cuando llega lo real. Ser bueno, por sí solo, no te protege. La historia está llena de personas maravillosas que fueron ignoradas, usadas, traicionadas, porque creyeron que bastaba con hacer lo correcto. Solo que hacer lo correcto, sin saber cómo, para quién y en qué momento, puede ser hasta peligroso. El poder, al contrario de lo que parece, no se trata de dominar a nadie. Se trata de no ser dominado. Se trata de no ser manipulado, ni devorado por entornos que se aprovechan de quien no sabe posicionarse. Y posicionarse no es gritar, no es imponer. Es dejar claro lo que toleras, lo que quieres y sobre todo lo que ya no aceptas. El mundo respeta a quien transmite claridad, porque quien es claro transmite confianza. Y la confianza es el comienzo de toda forma de influencia. Conoces a esa persona que es increíble, tiene una energía hermosa, pero siempre la pasan por encima. Casi siempre falta ahí una cosa: percepción estratégica. Da de más, habla de más, cede de más. Y el mundo no entiende eso como amor, lo entiende como falta de límites. Así es la vida: si no te proteges, no te posicionas, alguien va a definir tu papel. Y adivina, será el papel que más convenga a los demás, no a ti. La elección de ser o no ser usado comienza cuando te haces consciente de lo que permites. Estrategia no es manipulación, es inteligencia emocional aplicada. Es saber adaptarte, sin dejar de ser tú. Es mirar el escenario antes de actuar, como quien lee el tablero antes de mover una pieza. Hay situaciones donde el silencio es la mejor respuesta. Hay conversaciones que necesitan firmeza y otras que exigen suavidad. Eso es poder, la capacidad de leer el ambiente, controlar tus impulsos y actuar con lucidez. Y cuanto más te conoces, más dominas eso. Y dejemos algo bien claro: usar estrategia no significa dejar de ser bueno. Significa dejar de ser ingenuo. Porque llega un momento en que la bondad, cuando es ingenua, se convierte en un regalo para quien no lo merece.
Y si quieres seguir siendo bueno, necesitas aprender a protegerte. Quien solo da, sin filtro, se agota. Y una persona agotada, por más buena que sea, se vuelve una sombra de sí misma. Entonces, necesitas poner una condición. Solo puede recibir de mí quien también me respeta. ¿Quieres un ejemplo directo? Vamos. Imagina a una mujer en una relación afectiva, siempre dispuesta a ceder. Ella cuida, ayuda, apoya, pero su pareja no le corresponde. Ella piensa, si sigo siendo buena, algún día él va a cambiar. Pero no cambia, porque él ya entendió que ella acepta cualquier cosa. Ahora, imagina que ella empieza a poner límites, se aleja, se cuida. A él le va a parecer raro, va a resistirse, pero la percepción cambia. Y si él no cambia, por lo menos ella ya salió de la posición de sumisión. Dejó de esperar el cambio y se convirtió en el cambio. Esa idea sirve para todo: amistades, familia, carrera. Si en el trabajo siempre aceptas tareas extra y nunca te quejas, no esperes que te reconozcan espontáneamente. Quien se calla es olvidado. Quien se posiciona es recordado. A veces, necesitas dejar claro: mi tiempo tiene valor. Mi energía tiene un límite. Y eso no es arrogancia. Es autocuidado estratégico. Y lo más curioso, cuando empiezas a hacer eso, las personas te respetan más. Porque se dan cuenta de que tú te respetas. Y aquí va un punto vital. El verdadero poder comienza cuando dejas de intentar agradar a todos. Cuando entiendes que tu vida no puede depender de la aprobación ajena. Cuando comprendes que ser fuerte no es endurecer el corazón, es fortalecer la conciencia. Y que ser bueno no es sacrificarse por todos, sino saber elegir por quién vale la pena entregarse. Poder es eso, una bondad que sabe hasta dónde va. Una firmeza que no necesita gritos. Y una inteligencia que no necesita esconderse detrás de buenas intenciones. Ahora dime, ¿y si ese poder ya estuviera dentro de ti, solo esperando ser despertado? A veces, la mejor forma de explicar una verdad difícil es con una historia. Porque hay cosas que, si se dicen directamente, pueden ser fácilmente negadas por quien las escucha. Pero si aparecen disfrazadas de metáfora, entran como quien no quiere la cosa y siembran duda en el lugar correcto. Por eso, quiero contarte una pequeña historia. Simple, pero reveladora. Porque tal vez, en algún nivel, ya viviste algo parecido. O lo estés viviendo ahora, sin darte cuenta. Y, si es el caso, esta historia te va a mostrar algo importante. Había una vez un jardinero que cuidaba el jardín más bonito del pueblo. Sus flores eran conocidas por nacer en silencio, pero con una fuerza vibrante. Todos querían saber su secreto. Un día, llegó un visitante y pidió una flor rara. El jardinero, notando que esa flor aún no estaba lista, dudó. Pero, por miedo a decepcionar, cedió. Arrancó la flor antes de tiempo, con raíz y todo. La entregó con una sonrisa, pero por dentro sintió que algo moría. Al día siguiente, la tierra donde estaba esa flor empezó a secarse. Las otras plantas alrededor se marchitaron un poco. El jardín ya no tenía el mismo brillo. El jardinero sabía el motivo, pero no decía nada. Seguía sonriendo, seguía diciendo sí a otras peticiones. Y con cada nuevo sí forzado, otra parte del jardín enfermaba. No era visible desde fuera, pero él lo sabía. El alma del jardín se estaba vaciando. Y eso lo consumía. Esta historia no es solo sobre flores. Es sobre límites. Sobre esas veces en las que decimos que sí solo para agradar, aun sabiendo que algo dentro de nosotros está gritando no. Y, peor aún, fingimos que todo está bien. Sonreímos, entregamos lo que tenemos, incluso cuando aún no estamos listos, incluso cuando eso nos cuesta salud, energía o paz. Solo que cada sí mal puesto es como arrancar algo de dentro de nosotros antes de tiempo. Y el precio, el precio siempre llega. ¿Cuántas veces te has visto haciendo algo que no querías, solo para mantener una imagen de persona buena, comprensiva, disponible? ¿Cuántas veces tragaste las ganas de decir que no, por miedo a que el otro se alejara? Y, al final, lo único que quedó fue esa sensación de vacío. Una especie de culpa que ni siquiera sabes de dónde viene. Pero está ahí, callada, drenando tus fuerzas poco a poco. Y nadie la ve, porque aprendiste a sufrir sonriendo. El problema no es ayudar, es el motivo por el cual ayudas. Si es por miedo, por culpa, por necesidad de aceptación, entonces el gesto es una mentira disfrazada de afecto. Y lo más cruel, quien recibe ese gesto ni lo nota. Porque, para quien está afuera, pareces feliz. Pero tú sabes que te estás secando por dentro. Y cuanto más finges que todo está bien,
más difícil se vuelve encontrarte otra vez. Tal vez ahora estés pensando en alguna situación así. Una relación, una amistad, un trabajo, un favor. Situaciones en las que te entregaste demasiado, cruzaste tus límites y aún así te sentiste culpable por pensar en echarte atrás. ¿Y si te dijera que eso no es debilidad? Que ese impulso de retroceder es, en realidad, una señal de autocuidado. La verdadera fuerza no está en aguantar todo. Está en reconocer cuando algo ya se pasó de la raya. El jardinero de la historia, con el tiempo, aprendió a proteger su jardín. Aprendió que no toda flor está lista para ser entregada, y que decir no es egoísmo, es sabiduría. ¿Y tú? ¿Ya pasaste por algo parecido? Haz como yo, contribuye a una sociedad más lúcida. Deja tu historia en los comentarios, será un placer aprender contigo. Y si el próximo sí que estás por dar, fuera tu última advertencia antes de agotarte, tal vez ya sea hora de ver eso desde otro ángulo. El paradoxo del héroe silencioso. Vivimos en una sociedad que romantiza el sacrificio silencioso, que aplaude a quien lo da todo de sí, pero se incomoda profundamente cuando esa misma persona decide darse algo a sí misma. Existe una idea sutil y peligrosa de que el valor de alguien está en cuanto aguanta, en cuanto cede, en cuanto calla para que el mundo de los demás siga funcionando. Y por eso tantos héroes del día a día cargan el mundo sobre sus hombros, y lo hacen en silencio, sin pedir reconocimiento, sin esperar aplausos. Porque saben que, en el fondo, nadie está realmente prestando atención. El héroe silencioso es aquel que resuelve todo entre bastidores. Anticipa necesidades, apaga incendios, se adapta, cede, organiza. Cuando está presente, todo funciona. Pero nadie lo nota. Solo se dan cuenta cuando falta. Y entonces, cuando ese héroe finalmente dice no, cuando decide poner un límite, el asombro es general. Se convierte en el problemático, el difícil, el que cambió. Lo que nadie ve es que, muchas veces, ese límite es el último recurso antes del colapso. Porque incluso el más fuerte se cansa de ser fuerte todo el tiempo. Existe una paradoja cruel en todo esto. Cuanto más amable y disponible eres, más esperan que sigas así, sin pausa, sin dudas, sin quejas. Solo que ser bueno no puede significar estar siempre accesible. Llega un momento en que el héroe necesita dejar de salvar a los demás para no terminar perdiéndose a sí mismo. Pero cuando hace eso, los mismos que más se beneficiaron de su bondad son los primeros en señalarlo. La bondad es celebrada, hasta que se convierte en autonomía. Lo curioso es que estos héroes están en todas partes. Están en la persona que trabaja el doble para mantener la casa en pie, aunque no reciba gratitud. Están en ese amigo que siempre escucha, pero nunca es escuchado. Están en ese empleado que resuelve todo, pero que nadie asciende. Están en quien se acostumbró a ser el apoyo de todos, pero no sabe dónde apoyarse cuando necesita consuelo. Y este tipo de persona no explota de un momento a otro. Se va vaciando en silencio, hasta que el silencio se convierte en ausencia. Un ejemplo real y común. Una hija que cuidó de sus padres durante años. Cuidó de la casa, de las cuentas, de las emociones de la familia. Nunca fue vista como alguien que necesitaba ayuda, solo como quien puede con todo. Hasta que un día, se cansó. Dijo que necesitaba irse, vivir algo para sí misma. La familia reaccionó como si fuera una traición. La misma familia que se apoyó en ella por tanto tiempo, no entendió su decisión. Ese es el paradoxo. Cuanto más ofreces, más esperan que nunca pares. Y si paras, no reconocen el dolor, solo la ausencia de la función que ocupabas. Hay algo que poca gente dice: quien solo es aceptado cuando se anula, nunca fue aceptado de verdad. Fue tolerado por conveniencia. Fue amado por lo que ofrecía, no por quién era. Y cuando el héroe descubre eso, algo cambia para siempre. Puede que sigas siendo generoso, pero ya no será ingenuo. Entiende que necesita aprender a decir no para proteger lo que aún queda dentro de sí. Porque quien lo da todo y no recibe nada, tarde o temprano se convierte en sombra. El héroe silencioso es malinterpretado porque no hace ruido. Actúa. Y cuando deja de actuar, el mundo se sorprende. Pero eso también es un llamado a la conciencia. Porque su silencio lleva un mensaje poderoso. Existo más allá de lo que hago por los demás. Y, tal vez, ese sea el mayor aprendizaje. Nadie vino al mundo para vivir en función de las expectativas ajenas. El amor verdadero nace cuando puede ser completo con fuerza y con debilidad. Con presencia y con ausencia. Con entrega y con elección. Tal vez el verdadero problema no esté en quien decide cambiar, sino en la estructura que exige que la persona nunca cambie.
Tal vez el villano de la historia sea solo alguien que tuvo el coraje de dejar de ser lo que esperaban, y empezó, por fin, a ser lo que es. ¿Y si ese fuera el primer paso hacia la liberación? El coraje de salir del papel. Desde temprano, nos asignan un papel. No preguntan si lo quieres. Simplemente lo entregan. A veces con sonrisas, eres tan educado, tan responsable, tan buena niña. Y tú, aún pequeño, entiendes que, para ser amado, necesitas corresponder. Necesitas repetir el comportamiento que trajo aprobación. Así nace el papel, y va creciendo contigo como una ropa que nunca se quita. Hasta que un día, empieza a apretar, empieza a asfixiar, pero tú sigues llevándolo, porque tienes miedo de lo que puede venir si te lo quitas. El coraje de salir del papel casi siempre comienza con una incomodidad que nadie ve. Una sensación de no encajar más, de estar viviendo en un cuerpo emocional prestado, repitiendo frases que ya no tienen sentido. Y no es porque quieras causar problemas, es porque algo dentro de ti está despertando. Y despertar duele, porque comienzas a ver que pasaste años siendo la versión que esperaban de ti, no la que realmente te representa. Eso es brutal, pero es liberador. Piensa en la cantidad de papeles que cargamos a lo largo de la vida. El del hijo obediente, la esposa comprensiva, el marido proveedor, el empleado ejemplar, el amigo que escucha todo en silencio. Papeles que, muchas veces, ni siquiera fueron impuestos. Se aprendieron en silencio. Y cuanto más tiempo actúas, más lejos quedas de tu esencia. Porque ser bueno, para muchos, se volvió sinónimo de desaparecer. De adaptarse todo el tiempo, incluso cuando eso te rompe por dentro. Salir del papel es un riesgo. Y necesitas saberlo, porque el mundo aplaude a quien sigue el guión. Pero se incomoda cuando alguien decide reescribir su propia historia. Vas a recibir críticas. Vas a asustar a algunas personas. Incluso vas a asustarte con tu propia voz. Vas a pensar si no era mejor seguir como estabas. Pero entonces recuerdas, dolía. En silencio, pero dolía. Y el dolor de seguir siendo quien no eres, duele más que el coraje de cambiar. El papel tiene ventajas, claro. Te da identidad, te da pertenencia, aunque sea falsa, aunque sea superficial. Y por eso cuesta tanto dejarlo. Porque no estás solo dejando un papel, estás rompiendo con una parte de tu historia. Estás diciendo, respeto lo que fui, pero ya no quiero vivir así. Y eso exige duelo, exige despedida, exige madurez emocional. Salir del papel, en muchos sentidos, es renacer. Y los renacimientos, como sabemos, son dolorosos, pero absolutamente necesarios. Y ahí viene el detalle más hermoso y más aterrador. Al salir del papel, comienzas a descubrir que hay vida fuera del guión. Que existe una libertad que antes parecía lejana. Que hay nuevas palabras, nuevos gestos, nuevas formas de relacionarte. Y, poco a poco, el miedo da paso a la autenticidad. Comienzas a respirar más profundo. Comienzas a decir que no sin culpa. Comienzas a reconocerte en el espejo, no como el personaje, sino como el autor de tu propia vida. Por supuesto que no a todos les gustará este cambio. Quienes se beneficiaban de tu papel van a intentar jalarte de vuelta. Van a decir que estás diferente, egoísta, ingrato. Pero no te asustes. Eso es el sistema reorganizándose. Es el eco de la transformación. Y cuando ese ruido pase, vas a darte cuenta de quién se quedó porque te ama y quién solo estaba por conveniencia. El papel era el puente. La verdad, el filtro. Y lo que resiste a tu crecimiento, nunca fue hogar. Entonces, si sientes que algo en ti está pidiendo salir, escúchalo. Puede ser tu alma, cansada de actuar, pidiéndote vivir. Y tal vez, el mayor acto de bondad que puedas hacer ahora, sea contigo mismo. Porque ser bueno no es encajar. Ser bueno es ser entero. Y, a veces, ser entero significa ser lo suficientemente valiente como para decepcionar expectativas y honrar tu propia esencia. Y si este fuera el momento exacto en que dejas de actuar y comienzas, de verdad, a existir, darse cuenta de que siempre estamos tratando de agradar a todos, siendo siempre el buenito, puede parecer una virtud. Pero, ¿y si te dijera que eso puede estar impidiéndote crecer, lograr lo que realmente deseas? Maquiavelo nos muestra que, a veces, es necesario pensar estratégicamente, dejar de complacer y empezar a actuar con más intención. Pero espera, ¿y si existiera una forma aún más poderosa de ganar, sin siquiera discutir, sin levantar la voz? Nietzsche habla exactamente de eso, cómo usar la fuerza del pensamiento, de la postura y del silencio para vencer a cualquiera.
Te dejé aquí en la pantalla final un vídeo donde vas a descubrir cómo vencer a cualquiera sin abrir la boca, con Nietzsche. Si quieres continuar esta jornada de poder interior, evolución y autoconocimiento, ese es tu próximo paso. Quédate cerca. Hay mucho más esperándote aquí. Suscríbete al canal y conviértete en un pensador más.